Salud. De este tema, la enfermedad de Kawasaki. Doctora Joely Frisancho Berríos, muy buenos días y bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Mucho gusto. Siempre feliz de compartir estos temas tan interesantes con ustedes y nada, contenta de estar acá. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y por favor, detállenos qué es la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y qué es lo que plantea como síntomas, quizá. Buenos días, Sofía, ¿qué tal? Bueno, en realidad la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad multisistémica, es una vasculitis que va a atacar básicamente a los vasos de mediano y pequeño calibre y estamos hablando básicamente del corazón. Ataca varios órganos, pero dentro de estos, el que siempre tenemos que cuidar mucho y que no genere tanto problema es a nivel cardíaco, sobre todo las arterias coronarias. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad, doctora? ¿Hay síntomas visibles que a los padres les permite de alguna manera sospechar que su niño o niña está sufriendo de esto? Sí, mira, la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad acá en Perú no anteriormente, antes del COVID, no era tan frecuente. Esta es una enfermedad que se describe más en zonas asiáticas, pero ahora, después del COVID, sí se ha visto de que hay un aumento de esta enfermedad, más del proceso inflamatorio como tal. Y como es un proceso inflamatorio, genera fiebre, genera que exista una conjuntivitis, llamamos una conjuntivitis seca porque provoca que los ojos estén rojos, pero no hay secreción, como una conjuntivitis como tal, provoca de que se descamen o se inflamen las articulaciones, las manos, los pies, la lengua se pone como una característica de fresa, se pone muy roja, y genera mucha irritabilidad en el niño. También hay algunos ganglios a nivel cervical, la parte posterior, que se inflaman mucho más que cualquier otro evento por algún virus o alguna bacteria. Entonces son diferentes síntomas que pueden ir alertando que realmente podría ser el inicio de una enfermedad de Kawasaki. Eh, Nosotros englobamos todas estas características después de la etapa de COVID como el MISC, que es un proceso justamente multiinflamatorio sistémico pediátrico. Pero en sí la enfermedad de Kawasaki como tal se describen todas estas características, pero asociadas sí o no a las alteraciones coronarias a nivel cardíaco como tal. ¿Y puede tener esta enfermedad consecuencias fatales y de qué depende, ¿no? Entiendo que sí, al implicar el corazón, que es un órgano tan vital para nosotros. Sí, mira, se describe que 1 de 4 niños que no fueron tratados adecuadamente pueden tener alteraciones coronarias. Estamos hablando de que las arterias coronarias son las que encargadas de irrigar el corazón. ¿Qué pasaría si estas arterias se dilatan o se estenosan? Definitivamente esa irrigación cardíaca no va a ser la adecuada y posteriormente podemos provocar que el corazón o que el ventrículo disfuncione, no se contraiga de manera adecuada, las válvulas se vuelvan insuficientes y luego provocar lo que llamamos una insuficiencia cardíaca como tal. Entonces es importante determinar estos síntomas, que se evalúen por su pediatra y determinar realmente si fuera un Kawasaki completo o incompleto, porque hasta para esto hay características. Desgraciadamente no hay un punto de corte exacto o un examen de laboratorio que te diga es Kawasaki, como si nosotros tomáramos un cultivo para saber si hay alguna bacteria. En la enfermedad de Kawasaki justamente se llama enfermedad porque tiene muchos criterios diagnósticos, muchos criterios que deben de cumplirse como para que se llame como tal. Pero ahora, después del COVID, ya se ha tratado de que si engloban 3 o 4 criterios de la lista que tiene, pues ya se podría llamar un Kawasaki incompleto y dar tratamiento oportuno para evitar justamente que exista algún compromiso cardíaco. Para dar un tratamiento oportuno, mucho tiene que ver la prevención, doctora. Me imagino que muchos padres y madres nos están escuchando
Y a veces se alarman un poco, dicen, ¿y si mi hijito también tiene este problema y no nos hemos dado cuenta? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Su pediatra es quien diagnostica el problema en una simple cita de rutinaria. Ya el profesional puede ver, puede eh, tener una señal de que el niño puede caer en este problema. Sí, Manuel, sí se puede. Lo que pasa es de que esta enfermedad tiene fases. Tiene una fase aguda, subaguda y convaleciente. Al inicio, de repente, un pico febril de repente no nos alerta mucho, pero cuando ya empiezan a aparecer estas características que te comenté de las manos, de los pies, de la boca, de las articulaciones, de la irritabilidad, de los ganglios, de la fiebre persistente, son fiebres muy altas, persistentes, es ahí donde definitivamente tiene que evaluarlo mínimamente un pediatra. Y el pediatra poder tratar de englobar todo y sospechar en esta enfermedad. Tengo digamos, por así decirlo, la dicha de poder trabajar también en un hospital que justamente es hospital COVID. Y ahí nos llegan muchos niños referidos con COVID y nosotros tenemos que, si tiene alguno de estos síntomas, tenemos que hacerle una ecocardiografía y es ahí donde mi especialidad ingresa, descartar realmente que no hay algún compromiso cardíaco y si no existe, dar el tratamiento. El tratamiento consiste en medicación, corticoides, en la inmunoglobulina, que va a evitar justamente que se desarrolle una enfermedad cardíaca. Pero la tenemos que buscar y la tenemos que indagar con tiempo. Uh-huh. Con tiempo y entonces el tratamiento inmediato es aplicación de medicamentos. ¿Hay Sí. alguna otra cuestión adicional a los medicamentos que se dan Eh, o no? En realidad, toda la medicación que se da en un paciente con alta sospecha de Kawasaki o ya un Kawasaki diagnosticado es intrahospitalario. Es decir, no se puede dar una medicación en casa, se tiene que observar. Nosotros tenemos desde el momento del inicio de los síntomas hasta 10 días como para poder tratar de dar un tratamiento oportuno. Se menciona que después de estos 10 días el riesgo de que tenga algún problema cardíaco es muy alto. Entonces, por eso es muy, muy importante poder sospecharlo, diagnosticarlo y poder enfrentar esto para evitar posteriores secuelas. ¿Cómo es la relación con el COVID? Y usted ha manifestado que ha tratado niños con COVID. ¿Son muchos los casos? Sí, en realidad, a medida de que se dio después entre la primera y la segunda ola, hubieron casos que se incrementaron en la edad pediátrica con COVID. Si bien es cierto, si no me equivoco, el 3 de junio del año pasado fue el primer caso diagnosticado en pediatría y posteriormente a eso ya se diagnosticaron niños con Kawasaki o con la enfermedad sistémica, multisistémica inflamatoria. Entonces, de pronto se han ido viendo, sí, más casos. Felizmente, a Dios gracias, y con todo el avance que se tiene y de repente con la apertura hacia los pediatras, es de que el compromiso cardíaco como tal no se ha visto tan en incremento, porque se ha dado un tratamiento de manera oportuna. Pero existe otro tanto de población que de pronto desconoce esto y pasó la enfermedad y probablemente ha tenido algún desenlace fatal. Pero dentro de todo lo que yo he estado pudiendo ver y analizar y haciendo las ecocardiografías y los exámenes a estos niños, a Dios gracias, se ha podido diagnosticar y dar un tratamiento en el momento, en la fase que se pudo tratar. ¿Niños de qué edades, doctora, por favor? Mira, el Kawasaki es más frecuente en niños menores de 5 años. No se describe, sí hay reportes en niños mayores de 10, 11 años, pero lo más frecuente es de que sea en niños mayores de 3 meses, pero menores de 5 años. Es lo más frecuente. Y entre las causas, es decir, usted ha señalado que hay que hacer un seguimiento adecuado para el diagnóstico, pero ¿esto es una condición genética? ¿Tiene otro tipo de causas? Porque al ser a tan temprana edad, uno podría pensar que así sucede, ¿no? En realidad,
esta enfermedad al inicio no tenía una etiología precisa. Se relacionaba mucho que de pronto encontraban pues algún virus, alguna bacteria, y como lo decía en la entrevista al inicio, de pronto los casos se dieron más frecuentemente en la población asiática. Ya después se ha visto en algunos otros países en Norteamérica, donde también se han descrito casos de Kawasaki, pero no existe una etiología muy precisa que pueda ser directamente relacionada a Kawasaki. Hoy por hoy se está viendo, sí, que el COVID de pronto ha generado una respuesta inflamatoria sistémica y ha hecho de que exista una nueva relación a esta enfermedad, pero que yo le mencione una etiología específica, todavía en el momento no existe. A mí me preocupa lo que usted ha manifestado en relación a los niños con COVID, porque a veces como que nos estamos preocupando poco también de lo que debe ser el tratamiento para ellos en relación a esta pandemia. Sofi, sí, tenemos ya el rol de vacunas para los adultos, adultos mayores, pero me parece entonces que hay que poner un poquito de atención también en relación a lo que tenemos que hacer con los niños. Usted, doctora, nos ha dicho que son varios los casos de niños con COVID que han llegado y han pasado por su atención y luego puede desencadenar en enfermedades como la que estamos tratando, la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Así es muy importante que los papás sepan los signos de alarma que se tienen que tener en el caso de un niño con COVID. Efectivamente, la gran mayoría de los niños que han podido tener COVID han sido asintomáticos. Son enfermedades que de pronto pasan como un simple resfrío y de ahí posteriormente se hicieron un examen y salió COVID positivo. Pero son niños que de pronto la pasan la enfermedad muy tranquilo. Pero si esta enfermedad está causando mucha fiebre, insisto, los signos que comenté hace un momento de la alteraciones en las articulaciones, que les hagan los exámenes sanguíneos y si encontramos alguna alteración de estos, debemos de sospechar de todas maneras una enfermedad sistémica múltiple, ¿no? En la que definitivamente tenemos que sospechar esta patología. Pero definitivamente, felizmente, hoy por hoy tenemos muy a la mano los avances tecnológicos y la información, que eso es lo más importante, la información que se pueda dar a la población para que se pueda tener en cuenta cuáles son los signos específicos, cuáles son los signos más importantes para poder determinar y evitar posibles desenlaces que, bueno, no sean los esperados, ¿no? Claro, y justamente para terminar esta entrevista, ¿nos puede recordar los signos que deben tener en cuenta padre, madre de familia con un niño y evitar complicar una enfermedad como esta? Perfecto. El Kawasaki está relacionado, recordemos, a que es una enfermedad inflamatoria sistémica que ataca vasos pequeños. Entonces, lo primero que va a ocasionar una enfermedad sistémica va a ser fiebre persistente, más de 5 días. Ya, pero al tercer día debería de estarlo chequeando al menos un pediatra para ver que no haya alguna otra alteración que al papá se le haya ido de las manos. A esto asociado que las articulaciones empiecen a inflamar de los dedos, de los codos, de las rodillas, de los pies, que las manos y los pies empiecen a hinchar, que de pronto posteriormente a esto ya pueden encontrar descamación, la lengua que se ponga roja, que existe una conjuntivitis, es decir, una conjuntivitis seca donde se ponga el ojo muy rojo, pero no hay secreción, irritabilidad, que los ganglios del cuello se empiecen a inflamar mucho más en relación a otras enfermedades, que incluso haya problemas en la parte de la orina, que no estén orinando bien. La enfermedad se puede describir de 1000 maneras, pero estos son los hallazgos, digamos, principales. Desgraciadamente en los niños existen muchas manifestaciones. Algunos han venido con fiebre y vómitos, y de pronto les tomamos los exámenes y les tomamos vemos, los revisamos y se expresó de esa forma. Pero definitivamente tenemos que tener un poquito más de ahínco en que sea revisado por su pediatra, de todas maneras.
Muy bien, muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante saber de esta enfermedad y sobre todo brindarles algunas alternativas y sobre todo direcciones específicas a los padres y madres de familia para detectarla. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, una vez más compartirles toda la mayor información que se pueda. Cualquier duda que tengan los papás, por favor, escríbanme, puedo brindar mi número de repente para que lo puedan Sí, hacer claro. con suma confianza al 958-198166 para que puedan ahí, de repente tienen alguna duda, háganlo con toda confianza. Yo les voy a responder, los puedo llamar, hacemos una videollamada y podemos generar ahí un mejor diagnóstico si es que tuviera algún paciente algún problema. Gracias, doctora, por estar con nosotros en Te Hacer. Gracias a Muchas gracias. ustedes, cuídense. Pausa y volvemos.